Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Voy a hablar otra vez del controvertido tema de la acupuntura. Y por tanto me veo obligado a aclarar que no me interesa el ataque personal contra nadie y que de lo único que trata este podcast es de la vinculación entre la acupuntura y por extensión de la medicina tradicional china, tal como la conocemos hoy, de la vinculación, como decía, con las políticas de Mao Zedong y con el régimen comunista chino de los años 40, los años 20, a los años 70. Y bueno, no lo voy a tocar en profundidad, pero también hasta nuestros días, ¿no? Porque el gobierno chino sigue siendo comunista, sigue teniendo una herencia que parece que no ha desaparecido, al menos no del todo, al menos en este sentido. El gobierno comunista del Partido Nacionalista Chino creó el Ministerio de Sanidad a finales de los años 20 e intentó regular la medicina tradicional china con un proyecto que obligaba a los médicos tradicionales a registrarse ante el gobierno y a formarse en medicina científica. Además, intentaba prohibir la creación de escuelas, los anuncios en prensa o la propaganda. Intentaba establecer un control. Hay que tener en cuenta que China es un territorio enorme, es un territorio vastísimo donde hay muchísimas culturas. Y no existía lo que hoy entendemos por medicina tradicional china, esto que tenemos tan claro, que desde, bueno, pues es un conjunto de técnicas milenarias y que pues es una forma de entender la medicina como nosotros entendemos, como podamos entender la medicina científica, que tiene pues una trayectoria y que tiene una historia. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con la medicina tradicional china. Lo que existía en el momento en que estamos, que estoy hablando ahora, ¿no? En cuanto en los principios de los años 20, antes de todo esto, lo que había en ese momento era un conjunto de diferentes corrientes, de diferentes filosofías, si queréis llamarlas así, de medicina tradicional, porque pues hay muchas culturas distintas en China. Y lo que se intentaba en ese momento, lo que intentaba el Partido Nacionalista Chino era controlar todo aquello. Además de intentar, como digo, prohibir la creación de escuelas y todo esto. Y hay que recordar también que la China de la época, de los años 20, del siglo XX, era un hervidero social y político, y que algunos colectivos profesionales sabían y podían organizarse muy bien, ¿no? Tenían más poder que otros. Este fue el caso de los médicos y farmacéuticos tradicionales que formaron la Federación Nacional de Asociaciones Médicas y Farmacéuticas. Entonces, esta gente insisto, en un momento en que China está realmente convulsa. Se presentaron en la tercera conferencia nacional del Partido Nacionalista Chino y presentaron sus exigencias al primer ministro y a los ministros de Sanidad, Educación e Industria para detener este control que se intentaba impulsar. Y las consecuencias de todo esto provocaron que se detuviera el proyecto de regulación y se abandonó la idea de regular todo este conjunto de corrientes filosóficas, médicas que había en ese momento.
La campaña de medidas económicas, sociales y políticas implantadas en China entre 1958 y 1961, llamada el Gran Salto hacia adelante, que pretendían acabar con la economía agraria y crear una fuerte industria, pues contribuyó a un fracaso total de del sistema, que causó la muerte por inanición de gran cantidad de campesinos, que se estima entre 15 millones y 55 millones de personas. 20 años después, en los años 40, a principios de los 50 del siglo XX, Mao Zedong retomó el poder y buscó unir a China con valores culturales tradicionales y altamente nacionalistas. También fue durante este tiempo que muchas prácticas médicas orientales se consolidaron bajo el nombre de medicina tradicional china. Y el propio Mao argumentó que se basaba en principios científicos, a pesar de que anteriormente había dicho que no creía en ella y que ni la utilizaba ni la iba a utilizar. Y de hecho había ordenado al ejército comunista desterrar las creencias y las supersticiones, y había expresado su desprecio a los médicos tradicionales, calificándolos de artistas circenses, vendedores de crecepelo, buhoneros ambulantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, 5 años después de la fundación de la República Popular, Mao Zedong validó la medicina tradicional al crear la Administración Estatal de Medicina Tradicional China bajo el Ministerio de Sanidad Pública. Y fue este impulso el que posibilitó el establecimiento a lo largo de los años siguientes de numerosas universidades e instituciones de medicina tradicional determinadas a conferir rigor científico a la disciplina. Este impulso por integrar las medicinas occidental y china, que esto de medicina occidental es un poco absurdo, porque la medicina es universal, no existe una medicina occidental. La medicina se desarrolla, crece, avanza en todo el mundo. Es racista decir medicina occidental, ¿no? Como si un médico nacido en África no fuese tan médico como uno que ha nacido en Estados Unidos, como otro que ha nacido en Latinoamérica, como otro que ha nacido en Europa, otro que ha nacido en la propia China. O sea, aquí de lo que se trata no es si es de aquí o de allí, sino si sus postulados son válidos y cumplen con el método científico. O sea, que no existe una medicina occidental. Se llama medicina tradicional china. Se llaman a sí mismos medicina tradicional china, pero la medicina científica, pues es eso, medicina científica, no occidental, oriental o del norte o del sur. Pero bueno, como decía, la idea de integrar las dos medicinas, la medicina tradicional con la medicina científica, llamémoslo así, definió la práctica médica en China durante las siguientes décadas. El carácter intrínsecamente chino de la nueva medicina tradicional le permitió probablemente sobrevivir a la revolución cultural, porque fue un periodo en el que prácticamente cualquier aspecto de la cultura que tuviera un saborcillo a viejo fue aniquilado en un frenesí renovador, fanático, que bueno, se quemaron libros, se mataron a muchos intelectuales, acusándolos de disidencia política y ideológica. Después de la revolución cultural del año 76 del siglo XX y de 10 años, o sea, tras 10 años de purgas y asesinatos de todo aquel que según Mao era sospechoso de ser derechista, capitalista o burgués, China se encontró con una gran deficiencia sanitaria, entre otras cosas porque se habían dedicado a eliminar a maestros intelectuales y, pues, por supuesto, a médicos también. Pero Mao se dio cuenta de que necesitaba cubrir la sanidad en un territorio enorme y fundamentalmente rural. De manera que unificó las diferentes escuelas que existían de medicina tradicional china. Como decíamos antes, no existía la medicina tradicional china, sino corrientes distintas, filosofías distintas, para
crear una medicina que pudiera llegar a todos. Básicamente, reescribieron la historia de la medicina tradicional china para convertirla en un sistema completo, aparentemente consistente, cuando en realidad había muchas formas de medicina tradicional china que provenían de muchas tradiciones populares y locales. Pero insisto, y a mí esto es lo que me parece más sorprendente, ¿no? Hay datos fidedignos que refieren que Mao no creía en la medicina tradicional china y se hacía tratar con medicina científica. Una vez resucitada, por un lado por razones de exaltación del nacionalismo, o sea, la idea de la verdadera medicina china, la auténtica, la nuestra, frente a la corrupta, ellos sí utilizaban el término la occidental, la corrupta, la burguesa, la capitalista, pues por un lado estos conceptos, y por otro, para compensar la pérdida de profesionales con formación médica debido a las purgas, la acupuntura se convirtió en un arma nacionalista y antiimperialista y en la alternativa a las técnicas curativas del diabólico occidente. Estas ideas todavía perduran en los resultados de los estudios científicos sobre los efectos de la acupuntura realizados en China, Hong Kong o Taiwán, que obtienen con una sospechosa unanimidad resultados positivos, siempre. Entonces, cuando se someten a análisis estos estudios, pues se observa que falla su metodología. Otro personaje que fue fundamental en el proceso de reconocimiento de la medicina tradicional china fue el coreano Choi Sen-hong, miembro de la ejecutiva de la OMS y que en el 2004 consiguió unificar la medicina tradicional china para los 3 países que más la practicaban y que habían estado compitiendo durante años por su protagonismo, que fueron China, Japón y Corea. Llegaron a un acuerdo con una lista de más de 3.000 términos, traduciéndolos al inglés como herramienta clave para ampliar el alcance de sus prácticas al mundo occidental. A partir de ese momento, empezaron a presionar a la OMS para entrar en la siguiente clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que viene a ser un manual que publica la OMS donde se recogen todos los posibles diagnósticos médicos, así como los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El 9 de noviembre de 2006, la Asamblea Mundial de la Salud nombró a Margaret Chan como directora general de la OMS, ostentando el cargo hasta el 2017. Durante su dirección, se publicó el documento Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. Y aquí cabe destacar cómo la propia OMS reconoce y cómo recoge el prólogo del documento el coordinador del programa de medicina tradicional y complementaria, Ku Sang. Revisó y editó el texto. Asio y Maruyama prestaron asistencia de secretaría. El gobierno de la República Popular China prestó apoyo financiero para la elaboración del documento. El gobierno de Hong Kong, la República Popular China y el Centro Colaborador de la OMS para la Medicina Tradicional, establecido en Hong Kong, prestaron apoyo técnico, financiero y logístico a las reuniones de 3 grupos de trabajo, así como la elaboración e impresión del documento. Es decir, que el documento sobre la estrategia sobre la medicina tradicional china fue redactado y revisado por grupos de medicina tradicional sin intervención de médicos científicos. Esto está reconocido por la propia OMS. Y además lo dice el prólogo del texto, de la estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional. Pero volviendo a la China de Mao, porque al fin y al cabo el podcast trata sobre esto, el gran salto a Occidente de la acupuntura se produjo, al menos el último gran salto de la acupuntura, porque la acupuntura ha tenido distintos momentos históricos en los que ha ido y venido
pues por cuestiones puramente comerciales, lógicamente. Ha tenido más o menos éxito, pues en el siglo XIX lo tuvo también, en el siglo XVII fue yendo y viniendo. A finales del XIX pues ya no tenía ningún éxito aquí. En fin, esto ha ido teniendo sus modas, ¿no? Pero digamos el último coletazo que es el momento en que nosotros entendemos, y tal como nosotros entendemos la acupuntura. Esto pasó, el gran salto, digamos, a Occidente, se produjo en el año 1972 a tenor de la visita a Pekín de uno de los anticomunistas más famosos de la historia, Richard Nixon. Durante la preparación de esta visita en 1971, el periodista James Reston del New York Times sufrió un ataque de apendicitis. Le llevaron a un hospital, digamos, de medicina científica, o con médicos científicos, con cirujanos, y le operaron. Anestesiaron, lo operaron, es como hubieran hecho en cualquier otro lugar. Pero en el postoperatorio el hombre se quejaba de dolores que al parecer no remitían. Bueno, según dijo él mismo, lo habrían tratado con acupuntura y al parecer había desaparecido el dolor en un par de días. Y aquí debo aclarar que eso es totalmente normal y que sin la acupuntura hubiese sucedido exactamente lo mismo, que al cabo de unos días hubiera remitido el dolor del posoperatorio. O al menos es lo que probablemente hubiera sucedido si todo estaba correcto, como al parecer estaba correcto. Él no sufría nada más que unos dolores del posoperatorio totalmente normales, que estos dolores remiten, si no hay complicaciones, remiten solos. Entonces le aplicaron la acupuntura y él dijo: mira, me han puesto la acupuntura, hoy es mano de santo, me siento fantásticamente bien. Cuando volvió a Estados Unidos, contó la anécdota a la prensa, pero la prensa la distorsionó y el público lo malentendió y se difundió que le habían operado sin anestesia. O sea, que le habían operado de apendicitis pero sin anestesia, con la única ayuda de la acupuntura. Y aunque Reston intentó desmentir este relato, ya era tarde. Y aún hoy pues puede encontrarse en numerosas webs simpatizantes de las agujas el relato de que Reston fue operado y anestesiado solo con agujas, lo cual es falso. Entre otras cosas, también se afirmaba, y hay quien sigue haciéndolo, que en China se había operado a pacientes a corazón abierto utilizando únicamente agujas como anestesia. Investigaciones médicas posteriores y periodísticas revelaron que la afirmación también es falsa y que se habían usado grandes cantidades de analgésicos y barbitúricos. De hecho, Cochrane, que es una organización sin ánimo de lucro que a nivel mundial repasa lo que se publica en medicina, ha llevado, o sea, monitoriza, ¿no?, las publicaciones médicas, pues es una organización, ya digo, sin ánimo de lucro, que se dedica a monitorizar qué se publica, en qué condiciones se publica y qué metodología se utiliza para publicar los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ha llevado a cabo numerosos estudios para comprobar la validez de la acupuntura como tratamiento para diversas enfermedades, concluyendo que el único campo en el que realmente se pueden apreciar resultados concretos es en el alivio del dolor, aunque no hay una diferencia sustancial entre la acupuntura o el efecto placebo. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella.
radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.